La final no confirmó solamente otro título del Barça femenino. Confirmó algo mucho más incómodo para el resto de España: hoy ya no basta con competir bien contra el Barça, porque el Barça juega otro deporte dentro del mismo campeonato. Mientras el Atlético intentaba sobrevivir emocionalmente al peso de las derrotas anteriores, el equipo de Pere Romeu volvió a demostrar que su dominio ya no depende únicamente del talento. Depende del miedo que provoca, de la presión que asfixia y de una identidad colectiva que convierte cada partido grande en una sentencia anticipada. Y lo más peligroso para Europa no fue el 3-1. Fue la sensación de que el Barça todavía no necesitó mostrar su versión más brutal antes de viajar a Oslo. La Copa de la Reina dejó una imagen mucho más profunda que la celebración azulgrana en Gran Canaria. Lo verdaderamente impactante fue observar cómo el Atlético comenzó la final condicionado antes incluso del pitido inicial. Las 13 derrotas consecutivas contra el Barça pesaban demasiado en el ambiente y terminaron influyendo en cada decisión táctica del conjunto rojiblanco. José Herrera apostó por protegerse antes que desafiar, por resistir antes que competir. Y contra este Barça, entrar al campo con miedo equivale prácticamente a firmar la derrota desde el inicio. Porque el equipo catalán no necesita dominar solamente el balón, ahora domina también la confianza emocional de sus rivales. El planteamiento defensivo del Atlético reflejaba perfectamente esa sensación de resignación silenciosa. La línea de 5 buscaba cerrar espacios interiores, reducir daños y sobrevivir al vendaval ofensivo azulgrana, pero el problema de enfrentar a este Barça es que ya encontró soluciones para casi todos los sistemas defensivos de España. Pere Romeu entendió rápidamente dónde estaba la debilidad colchonera y atacó sin piedad los costados. Las laterales culés comenzaron a empujar cada vez más arriba, generando superioridades constantes que terminaron rompiendo la estructura rojiblanca. No fue una avalancha caótica. Fue una demolición organizada, fría y perfectamente calculada. Ahí apareció nuevamente Claudia Pina, convertida ya en uno de los rostros más peligrosos de esta nueva etapa azulgrana. Su capacidad para encontrar espacios pequeños y transformarlos en ocasiones reales volvió a castigar al Atlético. Pero más allá del gol, lo que impresionó fue la naturalidad con la que asumió el protagonismo de una final nacional. El Barça ha construido algo extremadamente difícil en el fútbol moderno, una transición generacional sin pérdida de identidad competitiva. Mientras otras potencias europeas dependen de nombres específicos, el conjunto culé sigue produciendo futbolistas capaces de sostener el mismo nivel de autoridad colectiva. El partido también confirmó algo importante sobre Alexia Putellas. Incluso en encuentros donde no necesita aparecer constantemente en el marcador, su influencia sigue siendo devastadora para el ritmo emocional del equipo. Cuando el Barça aceleró, fue ella quien ordenó los movimientos, quien eligió dónde castigar y cuándo aumentar la intensidad. El Atlético jamás encontró herramientas para desconectarla del partido y eso terminó ampliando todavía más la sensación de impotencia. Porque cuando Alexia encuentra libertad entre líneas, el Barça deja de atacar por impulsos y comienza a controlar absolutamente todos los tiempos del encuentro. Y precisamente ahí apareció la señal más preocupante para el resto de Europa antes de la final de Oslo. El Barça ganó otra Copa Nacional sin necesidad de jugar al límite, sin sufrir realmente y administrando incluso esfuerzos físicos importantes. La ausencia de ritmo competitivo de Aitana Bonmatí no debilitó al equipo. La entrada posterior de piezas como Kika Nazaret o la propia Aitana reforzó todavía más la idea de profundidad estructural. Mientras muchos clubes llegan agotados al tramo decisivo de la temporada, el Barça parece llegar más fuerte mentalmente cada semana. Pero lo verdaderamente inquietante no es eso. Lo más alarmante es que ahora el dominio culé empieza a parecer irreversible. Lo más peligroso del Barça femenino actual no es únicamente la calidad de sus jugadoras. Tampoco la cantidad de títulos acumulados en los últimos años. El verdadero problema para sus rivales es que el club logró construir una cultura competitiva que se mantiene intacta incluso cuando cambian nombres, entrenadores o contextos. Antes el proyecto dependía de individualidades históricas. Ahora el sistema parece sobrevivir por sí solo. Y eso transforma el dominio azulgrana en algo mucho más difícil de destruir. Porque derrotar a un gran equipo es posible, lo verdaderamente complejo es derribar una estructura que ya convirtió la victoria en una costumbre emocional permanente. La final contra el Atlético volvió a demostrar esa diferencia estructural entre el Barça y el resto del fútbol español. Mientras las azulgranas interpretaban cada momento del partido con absoluta claridad, las rojiblancas parecían reaccionar siempre medio segundo tarde.
El problema no fue únicamente táctico. Fue mental, colectivo y competitivo. Cada presión alta del Barça tenía coordinación. Cada recuperación encontraba espacios previamente identificados. Cada circulación de balón arrastraba marcas y desordenaba al rival. El Atlético corría detrás del partido sin conseguir nunca alterar realmente el control emocional culé. Y cuando un equipo domina así los detalles invisibles, el marcador termina siendo solamente una consecuencia lógica. También quedó expuesta otra realidad incómoda para la Liga F, muchos equipos españoles ya juegan contra el Barça pensando más en evitar una humillación que en ganar el partido. Esa mentalidad defensiva se ha convertido en una prisión competitiva. El recuerdo reciente de goleadas anteriores condiciona las decisiones antes incluso del inicio del encuentro. El Atlético llegó a Gran Canaria cargando el peso psicológico de aquel 0-6 y del posterior 5-0 de esta misma temporada. Y aunque nadie lo admita públicamente, esos antecedentes terminaron influyendo directamente en la falta de agresividad ofensiva del equipo de José Herrera durante la final. Mientras tanto, Pere Romeu sigue consolidando silenciosamente una transición que muchos creían extremadamente peligrosa tras la era de Jonathan Giraldez. Sin embargo, lejos de perder identidad, el Barça parece haber evolucionado hacia una versión todavía más madura desde el punto de vista estratégico. El equipo administra mejor los ritmos, sabe cuándo acelerar y cuándo dormir los partidos, y además incorporó una agresividad defensiva que hoy convierte cada pérdida rival en una amenaza inmediata. Patrick Guijarro representa perfectamente esa evolución. Su capacidad para recuperar arriba y sostener el equilibrio táctico permitió que el Barça viviera instalado permanentemente en campo rival. Pero quizá el dato más demoledor de toda esta historia no sea el 6º título de Copa en 7 años ni los 19 trofeos nacionales conquistados de los últimos 21 posibles. Lo verdaderamente devastador es que el Barça sigue transmitiendo hambre competitiva incluso después de haberlo ganado prácticamente todo. No juega como un campeón satisfecho. Juega como un equipo obsesionado con ampliar todavía más la distancia respecto al resto. Y ahora, con la Champions League esperando en Oslo, comienza a instalarse una sensación incómoda en Europa. Tal vez el gran problema ya no sea cómo frenar al Barça, sino cuánto tiempo podrá durar esta tiranía antes de que alguien consiga siquiera discutirla. La Copa de la Reina terminó funcionando como algo más grande que un título nacional para el Barça femenino. Fue, en realidad, una declaración psicológica enviada directamente al resto de Europa antes de la final de la Champions. Porque mientras otros gigantes continentales llegan al cierre de temporada mostrando desgaste físico, dudas defensivas o dependencia excesiva de ciertas figuras, el Barça aterriza en Oslo transmitiendo exactamente lo contrario: estabilidad, profundidad y una sensación de control absoluto sobre cada escenario competitivo. Y eso cambia completamente la percepción de la final. Ya no parece un partido abierto. Empieza a sentirse como la oportunidad perfecta para que el Barça transforme dominio nacional en hegemonía continental definitiva. Lo más impresionante es que este Barça aprendió a ganar de distintas maneras sin perder identidad. Hubo épocas donde el equipo dependía casi exclusivamente de posesiones interminables y superioridad técnica. Hoy sigue teniendo eso, pero además desarrolló una agresividad emocional mucho más difícil de soportar para los rivales. Cuando detecta fragilidad, acelera sin piedad. Cuando encuentra espacios, castiga inmediatamente. Y cuando el adversario intenta sobrevivir emocionalmente al golpe, el Barça controla el ritmo hasta vaciar completamente la esperanza rival. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el Atlético después del primer gol de Claudia Pina. El partido dejó de ser una final competitiva y pasó a convertirse en una resistencia psicológica condenada al desgaste. En ese contexto, la recuperación progresiva de Aitana Bonmatí puede convertirse en la noticia más preocupante para Europa. Incluso lejos de su mejor ritmo competitivo, su sola presencia modifica completamente la dinámica emocional del equipo. La entrada de Aitana en la segunda mitad no respondió únicamente a una cuestión futbolística. También tuvo un impacto simbólico enorme. Fue como recordarle al continente que el Barça todavía tiene margen de crecimiento antes de la final más importante de la temporada. Y cuando un equipo capaz de dominar así todavía conserva piezas diferenciales preparándose para alcanzar su pico físico, la amenaza se vuelve todavía más intimidante. Además, existe otro factor que empieza a marcar diferencias en esta generación azulgrana: la naturalidad con la que afronta partidos gigantes. Ya no hay ansiedad visible, ni exceso de revoluciones, ni nerviosismo en momentos críticos.
El Barça juega finales como quien ejecuta una rutina perfectamente aprendida. Alexia Putellas transmite liderazgo sin necesidad de dramatizar. Patrick Guijarro interpreta cada transición con una serenidad quirúrgica. Claudia Pina y Salma Parayuelo atacan los espacios con hambre, pero también con madurez táctica. Y Pere Romeu, lejos de intentar revolucionar el modelo, entendió que su gran mérito consiste precisamente en mantener viva la esencia competitiva que convirtió al club en una referencia mundial. Pero justo cuando parece que el Barça se acerca a una etapa imposible de discutir, aparece la gran pregunta que comienza a rodear al fútbol femenino europeo: ¿qué ocurre cuando un proyecto gana tanto durante tanto tiempo? Porque las hegemonías prolongadas generan admiración, pero también desgaste emocional en las competiciones. El resto de clubes empieza a perseguir obsesivamente al dominador mientras el dominador juega cada vez con más libertad. Y ahí reside el verdadero riesgo para Europa. El Barça ya no parece luchar únicamente contra sus rivales. Empieza a competir contra la historia. Y en Oslo, más que levantar otra Champions, puede dar el paso definitivo hacia algo todavía más grande: convertirse en el equipo que definió toda una era del fútbol femenino moderno. El impacto de este Barça femenino ya no puede medirse únicamente en títulos, goleadas o estadísticas nacionales. Lo que está ocurriendo en Barcelona empieza a alterar directamente la forma en la que Europa entiende la construcción de proyectos en el fútbol femenino. Durante años, muchos clubes apostaron por reunir nombres importantes esperando competir de inmediato al más alto nivel. El Barça eligió otro camino: identidad colectiva, formación estructural, continuidad táctica y una filosofía que sobreviviera incluso cuando cambian entrenadores o figuras históricas. Hoy, viendo la distancia competitiva que existe respecto al resto de España, queda claro que el club catalán no construyó solamente un gran equipo. Construyó un modelo que amenaza con marcar toda una generación. La final de Copa contra el Atlético expuso precisamente esa diferencia de planificación. Mientras el Barça activaba soluciones desde la profundidad de plantilla, las rojiblancas parecían depender constantemente de resistir emocionalmente al partido. Y ahí aparece una diferencia enorme entre ambos proyectos. El conjunto azulgrana vive preparado para controlar escenarios grandes. El Atlético todavía parece reaccionar a ellos. Esa distancia mental explica muchas cosas. Explica por qué el Barça sigue manteniendo hambre después de tantos títulos. Explica por qué las futbolistas jóvenes llegan al primer equipo sin sentir el peso competitivo. Y explica también por qué tantas rivales terminan jugando condicionadas antes incluso de enfrentarse cara a cara contra las culés. Además, el dominio azulgrana está provocando un efecto secundario que comienza a preocupar silenciosamente dentro del fútbol español: la creciente desigualdad competitiva. Porque cuando un equipo gana 19 de los últimos 21 títulos nacionales, el debate deja de ser únicamente deportivo. Empieza a convertirse también en una cuestión estructural para la propia liga. El Barça elevó el nivel de exigencia hasta un punto donde muchos clubes todavía no poseen recursos deportivos, tácticos ni emocionales para sostener el ritmo. Y aunque eso habla maravillosamente del trabajo culé, también obliga al resto del campeonato a acelerar procesos si realmente quiere evitar que las temporadas terminen siendo previsibles antes incluso de comenzar. Sin embargo, reducir esta hegemonía únicamente a superioridad económica sería una explicación demasiado simple. Lo que diferencia al Barça no es solamente inversión. Es coherencia. Es continuidad. Es una identidad reconocible que atraviesa todas las categorías del club y que permite incorporar futbolistas sin destruir el funcionamiento colectivo. Mientras otros equipos cambian constantemente de dirección buscando resultados inmediatos, el Barça sigue alimentando la misma idea futbolística desde hace años. Y cuando un proyecto consigue unir talento, estabilidad emocional y cultura competitiva, aparece algo extremadamente difícil de detener: una dinastía deportiva real. Ahora Oslo aparece en el horizonte como el próximo gran examen de esta era azulgrana. Pero la sensación que deja la Copa de la Reina es inquietante para el resto de Europa. Porque el Barça ya no transmite la presión de quien necesita ganar para validar su proyecto. Transmite la tranquilidad de quien sabe exactamente quién es dentro del fútbol mundial. Y esa quizás sea la señal más peligrosa de todas. El Barça femenino ya no parece perseguir títulos para demostrar grandeza. Empieza a jugar como los equipos históricos que entienden que su verdadera misión es permanecer eternamente en la memoria del deporte.